Pues ya estamos de vuelta y vamos a comentar esa noticia de última hora que nos explicaba nuestro compañero Javi, de Israel advirtiendo a la población de la ciudad de Gaza, diciéndoles que les dan 4 horas para salir de la ciudad porque sus tanques ya están a las puertas del enclave. Eduardo, Mario, Pedro, quería pediros un breve comentario al respecto. Nos decía nuestro compañero Javi también, como contexto, que parece que Israel ha tardado un mes en llegar a la ciudad de Gaza. Hace ya unos días que entró en el territorio de Gaza en esa invasión y ahora ya estaría a las puertas de la ciudad, con los tanques ya a esas puertas de la ciudad y además avisando a la población de que en 4 horas tienen que irse porque entiendo que entrarán esos tanques. Siempre se ha dicho que entrar en la ciudad de Gaza podía ser peligroso, ¿no?, para la imagen de Israel porque podía ser una guerra urbana con las consecuencias de imagen que puede tener eso. Quería pediros una primera valoración, Eduardo. Sí, pues mira, yo no he podido evitar, en el momento que he oído la noticia, recordar la célebre anécdota del ministro Fouché diciéndole a Napoleón: esto es porque un crimen, es un error, cuando eliminó al duque de Anjou, que era el candidato a la corona. Esto es porque un crimen, es un error. O sea, meterte en una guerra urbana no es que vayas a tener una mala imagen, es que no la puedes ganar. Los tanques no están pensados para meterte en una guerra urbana. Esa ciudad por el subsuelo es una verdadera fortaleza, te van a aparecer por todas partes. Y tienes el mismo problema que tuvo Alemania cuando invadió Rusia en Stalingrado. Es decir, Palestina está dispuesta a asumir bajas indefinidas. Israel está yendo muy despacio porque la opinión pública cuestiona a cada una de las personas que mueren. Ya no es como antes. Ya no es como antes. Por cerrar y dar paso a mis compañeros, yo creo que si se meten en esta ciudad puede ser su Stalingrado, o al menos el Stalingrado de Netanyahu, porque las posibilidades de salir con bien de esto son nulas, son nulas. Es decir, o va a tener muchas bajas o va a tener muchas bajas, o va a tener muchas bajas. De ahí no puede salir, de una ciudad no puede salir indemne. No es un bombardeo, ni una bomba de neutrones que elimina toda la población y entro yo. No, aquí si se mete va a sufrir porque no tienen campo atrás. Y como decía Sun Tzu, la única oportunidad que tienes en una guerra para triunfar es dejar una salida a tu enemigo, porque si no luchará hasta el final y puede que las cosas se vuelvan contra ti. Mario. La palabra. Mario, ¿quieres hacer algún comentario también? Sí. Cuando Javi contaba la noticia de última hora, hablaban de la gente. Y como bien dijo Eduardo, en esta decisión, que además de un crimen es un error estratégico y que le pesará, lamentablemente no le pesa a los funcionarios, porque Netanyahu, salvo que sea juzgado por la propia justicia israelí, pasará en la historia de Israel. Pero este problema, en vez de ir solucionándose o al menos quedarse en stand-by, se va a ir agravando y tendrá heridas que jamás sanarán, o por lo menos en mucho tiempo más no podrá sanarse. Por eso otra vez el mensaje, la gente, el error estratégico y el punto de no retorno. ¿Vieron cuando un avión parte, tiene que hacer un cruce del Atlántico y llega a un punto donde no tiene retorno, donde hay que seguir adelante y si no, no se sabe qué puede suceder? Aquí, como bien sostuvo Eduardo, todos los caminos conducen a que es una muy mala decisión. Hablábamos contigo, Marta, hace 10 minutos, la posibilidad de que Netanyahu considerara una pausa humanitaria secuenciada. Y fíjate, nos sorprende Javi con un último momento, una última hora, diciendo que 4 horas. Es ridículo, pidió que los palestinos, que los habitantes de la Franja de Gaza se vayan del norte al sur y bombardeó todo. Y ahora piden 4 horas que un tercio de la población abandone como si fuese un juego de estrategia militar, ¿no? Yo creo que a veces en la cabeza de esto hay que hacerle testeos psicológicos, psiquiátricos, antinarcóticos, no sé quiénes manejan el mundo. Lamentablemente estamos en manos de personas muy complejas. ¿No? Bueno, pues yo también me gustaría reseñar algunos de los aspectos del anuncio, ¿no? Por un lado, lo de las 4 horas, coincido con mis compañeros que es un nuevo anuncio por parte de Israel, ya lo ha hecho a lo largo de estas últimas semanas y de este mes, varias ultimátums a la población civil para que se desplazara, aunque se ha visto que han servido de poco, porque tenemos miles de muertos civiles, especialmente niños. Por lo tanto, estos ultimátums de 3 horas, 4 horas, 24 horas,
para que se desplacen cuando no hay salida de Gaza, porque Egipto impide la salida de los gazatíes. Se ve que todo el territorio es inseguro, porque la población, aunque se desplace al sur, también hay bombardeos en el sur. Por lo tanto, no es una solución en términos viables para la población civil. Segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo. Yo ya no me voy a Stalingrado, a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a conflictos más recientes. Irak, Faluya, las tropas norteamericanas, la guerra urbana, o incluso en el conflicto en Ucrania, Bakhmut o Mariupol. Es decir, lo que es un conflicto, un ejército atacando, digamos, una posición defensiva y teniendo que luchar manzana a manzana, edificio a edificio, ruina a ruina a ruina. Eso es en términos de pérdidas de soldados y en términos de vidas humanas para el ejército que intenta tomar militarmente ese territorio, unas pérdidas muy amplias, de gran alcance. Bien es cierto que también probablemente la solución israelí sería seguir bombardeando. Lo que pasa es que, claro, el bombardeo sistemático de Gaza genera tanta pérdida de vidas humanas, sobre todo civiles, que esto le está generando un problema de relato, de imagen pública y de reputación a nivel internacional, e incluso a los aliados estrechos que tienen, como en Estados Unidos, que cada vez complican más la situación. Y yo creo que al final es lo de siempre, es decir, en la noticia, cuando antes Javier enunciaba, la noticia también hablaba de que Israel hablaba de una administración de nuevo Gaza. Eso es volverse 20 años atrás. Es decir, Ariel Sharon sacó al ejército israelí de Gaza para que fuera administrado directamente por los palestinos. Ahora volveríamos a la situación. Es decir, yo creo que el actual Israel no tiene una salida política al conflicto y por lo tanto está improvisando, dándole continuidad a una salida militar, pero que no les lleva a ningún lado, porque al final, ¿qué vas a hacer con 2 millones de civiles? ¿Y qué vas a imponer? ¿Una solución militar política a esos 2 millones de personas en Gaza? Es muy difícil que este plan les lleve a algún sitio viable. Luego está el tema de Estados Unidos y cómo está respondiendo un poco a la amenaza que puede suponer Irán en la zona de Oriente Medio, porque es verdad que hemos comentado aquí ya varias veces ese envío de 2 portaaviones, de buques portaaviones a la zona del mar Mediterráneo cercana a Israel, pero es que en el día de hoy hemos conocido que además Estados Unidos ha mandado un submarino de propulsión militar que también tendría capacidad de lanzar misiles al Golfo Pérsico, que está bastante alejado de lo que es Israel, claro, de lo que está cerca es de Irán. Ya parece que no es que Estados Unidos esté protegiendo a Israel cerca de su zona, sino que es que se va directamente a Irán. Me parece una provocación más directa hacia Irán. No sé cómo lo veis vosotros, Eduardo. Pues mira, a propósito de la reflexión que ha hecho Pedro, que muy brillante, acerca de los medios que se ponen hoy en día en juego en esta guerra. Ya no es un grupo de fedallines, de terroristas que cruzan la frontera, golpean y se van. Es que te están tirando cohetes desde el extremo de Arabia, desde Yemen. O sea, son unos medios muy sofisticados. Es otro tipo de guerra completamente distinta. Respecto a la presencia de Estados Unidos, se va a convertir en imprescindible. Y voy a tratar de explicarlo, a ver si me explico bien. Conquistar Gaza va a comprometer unos recursos militares muy importantes de Estados Unidos, perdón, del Estado de Israel, de las Fuerzas Armadas del Estado de Israel. Como se le abra otro frente, ya vamos mal. Y como ha señalado antes Pedro, es que no tienen 4 Katyuskas, es que tienen cosas muy serias. Si tienen un doble frente, solo pueden hacer frente al mismo con el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos lo sabe, tiene ahí 2 portaaviones, ahora un submarino en el Golfo Pérsico, buques logísticos con armamento indefinido, etcétera. Es necesario, lo sabe, y a lo mejor esa es la única opción de apretar a Israel para que levante el pie del acelerador. Pero indiscutiblemente la situación es difícil. Hay 4 escenarios posibles en todo conflicto. Guerra corta, pocas bajas; guerra corta, muchas bajas; guerra larga, pocas bajas; y guerra larga, muchas bajas. Israel
está preparado, a lo mejor hasta cierto punto, para las 3 primeras, pero desde luego no está preparado para una guerra larga con muchas bajas. No, no tiene profundidad estratégica militar, no tiene recursos ilimitados para sostener una guerra de estas. Y Irán sí lo tiene. Lo creamos o no, es una gran potencia en la zona, aspira a que se le reconozca esa posición, tiene un ejército fantástico y unos servicios de inteligencia mucho más sofisticados de lo que nos imaginamos, ¿eh? No hace falta ver solamente series de televisión para verlo, es que es así, están actuando de esta manera. Y la sorpresa del ataque lo demuestra. Simplemente quería añadir, discúlpame que te interrumpa, Eduardo, quería añadir también que no es la primera vez que este submarino viaja al Golfo Pérsico, de hecho también viajó a la zona, creo que fue en abril de este año. Claro, y en ese momento no había la tensión que había o que haya ahora mismo en Oriente Medio. De todas maneras, me sigue pareciendo un poco una medida de disuasión un poco, quizá un poco demasiado, ¿no?, hacia Irán. Ya, lo que pasa es que ya, y con esto concluyo, ya no se trata de ver quién gobierna la frontera del Líbano o si llegamos al Valle de la Bekaa, sino qué pasa en 5.000 kilómetros a la redonda. O sea, es un conflicto tremendamente, el escenario es inmenso, inmenso, y los implicados son cada vez más. Y siempre va a haber un pueblo musulmán que recoja la bandera de aquel que cae. Entonces esto hay que empezar a entenderlo. Llegamos a un proceso. Claro. Sí, por favor. Recojo el mensaje de Eduardo. Me animo a decir mucho más allá de 5.000 kilómetros a la redonda, por lo que Eduardo mencionó al cierre de su ponencia. No tenemos en cuenta que Europa es otro escenario donde también se está jugando esto, donde tenemos los lobos solitarios que en cualquier lugar del mundo pueden hacer estragos. Hoy, como también decía Eduardo, no hay un solo interlocutor. Hay muchos interlocutores, pero hay interlocutores a los que uno les conoce el nombre, el apellido, la ideología, entre comillas se puede decir, pero hay muchos interlocutores atomizados, incontables, en todo el mundo que hacen que cada conflicto de este estilo sea de escala global. Por más lejos que estemos del conflicto, sea en Europa, sea en América Latina, sea Argentina fue víctima de 2 atentados terroristas. Después veremos cómo fueron por qué sucedió. Argentina se quiso enfrentar en una movida mesiánica para salvar el poder en 1982 contra Margaret Thatcher, que supuestamente estaba desarticulando el ejército británico, por una locura también megalománica de quedarse en el poder y perpetuarse del gobierno militar. No hago una analogía con Netanyahu, pero estamos hablando de momentos donde recuperar el todo o nada, y Argentina así terminó también en ese conflicto armado. Por eso los atentados, el escenario global, el cambio de parámetros. Hoy no hay una autoridad supranacional que tenga prédica y que nadie la oye, nadie puede Gutiérrez decir lo que quiera y está muy bien, pero nadie le respeta lo que se dice, y consecuencias inesperadas hasta en el rincón más recóndito donde puede suceder lo que uno cree que puede suceder y muchas veces sucede. Ese es el gran problema, me parece, la falta de lógica que antes teníamos cuando estudiamos ciencia política. Así, bueno, ante este escenario, esta respuesta. Hoy eso es impensado e impredecible. Pedro, por favor. Pues yo coincido básicamente también con mis contertulios, especialmente con Eduardo, que me ha parecido también muy brillante su reflexión, y es que Estados Unidos básicamente con este movimiento que quiere fijar al Big Boss del conflicto, que es Irán, y lo que está haciendo es disuasión y además fijarlo, porque sabe que si arrastra Irán y arrastra a los grupos que controla Irán, como los hutis, Hezbollah, las milicias proiraníes en Irak, la guerra sería de estas características de las que ha mencionado Eduardo, larga y con muchas bajas y con mucho sufrimiento para Israel, porque indudablemente Israel ha sufrido anteriormente otros conflictos en el pasado, pero eran otros medios tecnológicos, eran otras capacidades de los ejércitos que intentaban atacar en su momento Israel, no las de este momento. Ya solo en el caso de Hezbollah, yo antes daba algunos datos, pero es que es la realidad, tiene más de 100.000 combatientes. Es decir, actualmente, simplemente con la amenaza de Hezbollah, ya ha fijado una tercera parte del ejército de Israel en el norte, simplemente
implemente preventivamente. Y desde luego un ataque de cientos de miles de misiles con las capacidades que tiene en este momento podrían paralizar completamente Israel durante meses, bloquear su aeropuerto, el Ben Gurión, bloquear sus puertos y por lo tanto colapsar a Israel. Y de ahí está la presencia tan significativa de los norteamericanos. Con sus 2 grupos navales, ahora con los submarinos nucleares, es para paralizar, para decirle a Irán, en caso de que vosotros vayáis, directo o indirectamente, nosotros vamos. Y eso es claramente una amenaza que están demostrando de esa determinación de salir en defensa de Israel si Irán, directa o indirectamente, entra a gran escala en el conflicto. No con estos movimientos que está habiendo de algunos ataques en Irak, algún cohete que lanzan los hutis, los misiles antitanque de fabricación rusa que se están lanzando en el norte de Israel. Eso entra dentro de lo políticamente correcto. No hay por el momento algo que conlleve a arrastrar y a escalar el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Marta, ¿me permites un comentario pequeñito claro. sobre este tema para no irnos del tema? Claro. Tenemos una gran falencia igualmente a la hora de analizar estos escenarios. Nos falta la mirada de alguien que la vea con ojos del propio lugar del conflicto. Uno de mis hijos, Tomás, 22 años, él mira Al Jazeera. Digo, ¿por qué miras Al Jazeera? Porque quiero escuchar la otra parte. Quiero entender la otra parte. Y yo cuando miro noticias de Argentina desde a 10.000 kilómetros, miro el canal antioficialismo y quiero escuchar la otra parte, porque la verdad de Occidente la conocemos porque tenemos la idiosincrasia de Occidente, vivimos occidentalmente, pero no entendemos o nos jactamos tal vez de creer que entendemos la idiosincrasia de otro lugar que no sea Occidente. Entonces ahí tenemos una gran falencia. Y creo que para que una mesa de diálogo internacional atine o aspire a poner un poco de cordura en estos conflictos, no solo en todos, tiene que ser una mesa representativa de todos los implicados. Ahora el problema es quién se sienta a esa mesa y quién la convoca. Pero nos falta siempre, tengamos siempre en cuenta eso, que miramos con un solo ojo. El ojo de Occidente, o creemos que entendemos cómo piensa el otro, y a veces el otro piensa de otra manera completamente distinta. No pongo juicio de valor, ni si peor, ni si mejor, solamente estratégica y de análisis. Muy interesante también esta reflexión. Quería preguntaros ahora también precisamente por una reunión bastante occidental que va a tener lugar en los próximos 2 días, que es la reunión del G7, que se va a celebrar entre hoy y mañana y donde, por cierto, quieren hablar de esa solución de los 2 estados. Quieren llegar a algún tipo de entendimiento, aunque no sé muy bien el qué, porque tampoco entiendo que no será ninguna decisión vinculante. Y también ya conocemos un poco cuáles son las opiniones de los países del G7, que la solución de los 2 estados es la adecuada, pero vale, mucho más allá de eso y de decir que es la adecuada y hacer un comunicado conjunto, ¿luego qué? No sé si quién quiere empezar comentando, porque siempre estamos siguiendo el mismo orden, por cambiarlo un poquito. No sé si quieres empezar tú, Pedro. Comienzo yo entonces para entrar en orden. Bueno, yo creo que lo comentábamos antes. Desgraciadamente ahora todos estos organismos multilaterales, incluso los más propicios como Naciones Unidas, ya no tienen legitimidad y ya carecen de la autoridad para la resolución de estos conflictos. Pues mucho peor me lo pones con el G7. Quien forman el G7 son aliados claros de una de las partes. Varios de los dirigentes de esos países al poco tiempo se han acercado después del 7 de octubre. Obviamente también ahí había un ataque terrorista y se han solidarizado, pero no han intentado durante las últimas décadas, porque el conflicto es un conflicto de décadas, presionar a su aliado Israel para que dé una solución política al problema. Por lo tanto, ahora retomar una solución que ya se ha planteado en los acuerdos de Oslo, en los acuerdos de paz entre los árabes y los israelíes durante décadas, pero que nunca se ha llevado a la práctica porque Israel no ha tenido la determinación de llevarlo a la práctica. Por lo tanto, en ese sentido está claro que ahora el G7, donde hay países como Estados Unidos o donde el Reino Unido
nada más y nada menos que su primer ministro fue a Israel a decir que quería que ganase Israel. Es decir, no creo que tenga ningún tipo de autoridad o que pueda ser un actor relevante en la negociación, ya no solo con los palestinos, sino un poco con el mundo árabe y el mundo de los países musulmanes, que ve mucha hipocresía en los países occidentales, que ve doble varas de medir y que además la poca legitimidad que le veía a los países occidentales, quizás si estábamos hablando de una perspectiva de los últimos tiempos en relación a Ucrania, desde luego se ha dilapidado en cuestión de semanas en este conflicto. Por lo tanto, no veo valor añadido, no veo que va a aportar. Va a ser una posición de parte, claramente. Sí. Que haga una pausa publicitaria. Bueno, vale. Venga, haz un comentario brevito, te lo tengo que pedir, Eduardo, y enseguida hacemos la pausa porque ya me lo están pidiendo. De acuerdo. Bueno, yo como sois una televisión de negocios puedo decir que la percepción que yo tengo es que las acciones de G7, G20 y G10 están a la baja, porque algunos de los accionistas importantes o se han ido o no lo toman en consideración. China no estuvo en la reunión y sin embargo estuvo con los BRICS. Yo creo que ha cambiado la conversación y los foros. Y la verdad es que en el caso del G7, pues, insisto, Negocios TV, acciones del G7 a la baja. No sé si es conveniente comprarlas ahora. Pues gracias, Eduardo. Vamos a hacer esa pausa y enseguida estamos de vuelta. Y comentamos, por cierto, también la retirada de Rusia del tratado de FACE. Enseguida lo comentamos y, por cierto, contamos también una noticia de última hora al respecto.